todas maneras, una mujer gasta fácilmente 350.000 guaraníes. Pero vamos a ver material donde nos explica un poquito más de esto. Desde tiempos remotos la mujer ha buscado la manera de estar bella. Pero ¿por dónde pasa esta belleza? Para muchos la hermosura de una dama se refleja en su interior. Sin embargo, esta belleza por dentro muchas veces va de la mano a lo que los ojos pueden observar. Por lo menos esta es la apreciación de algunos profesionales del rubro. Hoy en día la peluquería creo que es la cosa más importante para la mujer, ¿verdad? Porque como quien dice que no hay mujer fea, sino que mal arreglada o por no tener cómo arreglarse, ¿verdad? Y como nosotros siempre miramos lo que es el trabajo de cada mujer, de acuerdo a eso nos regimos siempre al cambio, ¿verdad? Un cambio de look incide en la autoestima de la mujer. Esto ha permitido que en los últimos tiempos el negocio de estilistas, maquilladoras y peluqueras ganara terreno en el mercado nacional. Incluso los modelos de negocios han evolucionado, según Mirta Mena, propietaria de la peluquería Charmé. La verdad que ahí llena todo. Hasta los propios maridos le traen, mira, Mirta, aquí te dejo mi señora, vengo en 2 horas a buscarle y quiero un cambio total. Ok, nosotros nos encargamos siempre. El año pasado que nosotros estamos ofreciendo los vouchers, ya sea Día de la Amistad, mira, Día de los Enamorados, por ejemplo, reventó toda la parte del spa y la parte de peluquería también. Venían los novios, los esposos, pagaban por adelantado. Pagaban por adelantado, ya sea las novias también, mira, sí, le regalan también por el Día de los Enamorados. Hubo muchas mujeres que ya le regalaban adelantadamente a sus maridos. Una mujer hoy en día puede estar hasta más de 3 horas en la peluquería cuando se trata de un cambio de look. El resultado generalmente es apreciado por las mismas y lo que se busca siempre es sorprender. Pero atención, porque nosotras, las damas, podemos incluso gastar un promedio de 350.000 guaraníes. Por ejemplo, el precio promedio para un lavado normal es de 20.000 guaraníes, más un peinado 30.000 guaraníes. Si se va a hacer una manicura o pedicure, son 50.000 guaraníes. La tintura oscila entre 200.000 guaraníes y si la persona desea maquillarse, le costaría alrededor de 50.000 guaraníes más. El total, ustedes ya lo ven. Esto desde el punto de vista comercial, pero desde la óptica del profesional, cada cliente es considerada un lienzo. Beatriz Figari, maquilladora desde hace años, lo explica mejor. Y yo creo que todas las maquilladoras sí, cuando vemos un rostro realmente es como ver un lienzo porque cada rostro es diferente y no es que hay solo uno, existen 10 clases de rostro y para cada rostro hay un tipo de corrección que hacer. O sea, si el rostro, la finalidad siempre es llegar al rostro oval, ¿verdad? Y cada tipo de ojos también es diferente, entonces uno se inspira de acuerdo al tipo de rostro que encuentra frente. Ahora, desde el punto de vista del cliente, Jazmín García no lo pudo definir mejor. Recomendadísimo. A veces lo exterior también se refleja en lo interior, así es que un cambio afuera de repente es también una forma de renovarse adentro. Bien, y de esta manera podemos contarle que esta reportera no aguantó la tentación de estar en un salón de belleza y el cambio de look ustedes ya lo están viendo. Así es que la recomendación está hecha. Si te animás o no, depende de vos. Elvia Ramírez, Red Guaraní.